Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Siempre será una maravillosa bendición estar aquí delante de ustedes con el propósito firme de compartirles la maravillosa palabra del Dios de los cielos. Bienvenidos a Tiempos de Refrigerio. Vamos inmediatamente a entrar en materia y quiero invitarle por favor a que me acompañe al Evangelio de San Juan, capítulo 3 y el versículo 3. Le voy a esperar para que usted se ubique y encuentre ya también en su Biblia Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 3. Dice la palabra del Señor así. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay un encuentro de dos maestros de Israel. Uno era Nicodemo, que dice el versículo primero que era un principal de los judíos. Y el otro maestro era el maestro Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Este primero, llamado Nicodemo, viene de noche buscando al Señor. Quería tener un encuentro con Él, quería tener una amena conversación de maestro a maestro, de tú a tú, tratar temas tan importantes y a la vez halagar al Señor, porque Él estaba sorprendido inmensamente a causa de la manera como Él hablaba, pero también lo que Él hacía. Él reconoce y le dice: Señor, ninguno que no provenga de Dios no puede hacer las cosas que tú haces. El Señor le hizo esta apreciación y le dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por supuesto, esto fue algo tan incomprensible para Nicodemo porque no entraba en la conversación que él le planteó. Él solamente le estaba diciendo: reconozco que en ti está Dios, porque nadie hace cosas tan asombrosas y habla de una doctrina tan perfecta como la tuya, si el mismo Dios no está con él. El Señor le responde de una forma que él se queda abismado y a la vez se queda en un punto donde hay una pregunta en él. ¿Qué significa eso de nacer de nuevo? Tal vez como usted se puede preguntar: ¿cómo así nacer de nuevo? En ese versículo 4 encontramos también a Nicodemo diciéndole: Señor, ¿cómo puede hacerse esto? Entonces es necesario que el hombre entre en el vientre de su madre y nazca otra vez. Claro, la pregunta no se hizo esperar porque es incomprensible. Parece que el Señor diera a entender que tiene que haber una famosa reencarnación. Le quiero aclarar algo. Lo que está diciendo el versículo 4 no habla absolutamente de ninguna reencarnación. Le voy a explicar: la reencarnación no existe. En la Biblia no se encuentra por ningún lado que una persona haya reencarnado. Es gnóstico pensar eso. De hecho, hay una doctrina en el mundo que se llama la gnosis, y estos creen firmemente en la reencarnación, y hay otros grupos que creen en la reencarnación. Y eso es antibíblico. Voy a decirle por qué. Conocí una señora en el norte del valle, en un pequeño pueblo llamado Sevilla, una señora que vivía al frente de nuestra casa. Y esta señora tenía aproximadamente unos 10 perros y unos 15 gatos aproximadamente. Y entonces esta señora decía que esos animales eran intocables tanto para ella como para la gente. Ya no permitía que nadie le regañara a sus perritos ni sus gatos lo fueran a atropellar de ninguna manera, porque ella decía que ellos eran seres humanos. Le explico: que eran personas que habían muerto y habían reencarnado en ese perro y en ese gato, dando a entender que la persona, según la vida que haya tenido, reencarnaba luego en un animal. Dependiendo cómo haya sido el estilo de vida que haya tenido, reencarnaba en algún animal
para continuar su vida, su existencia. Eso es antibíblico. Esa apreciación es diabólica. Lo que el Señor está hablando directamente aquí es que tiene que haber una renovación, tiene que haber una regeneración, un nacimiento nuevo. La pregunta es, ¿y cómo se hace eso? Déjenme le explico una cosa. Nicodemo no era cualquier persona. Nicodemo era un religioso importante de la época, era un referente para el pueblo israelita. Era un sabio, era un defensor, era un hacedor de la ley de Moisés. Era un hombre celoso de Dios y de la ley de Dios. Era un hombre que enseñaba a las multitudes a respetar y a honrar al Dios de la Escritura. Si usted lee el versículo 10 del capítulo 3 de San Juan, se va a encontrar que el Señor le dice, ¿cómo siendo tú? Oiga lo que el Señor le dice claramente, ¿cómo siendo tú un maestro de Israel no sabes esto? Era un maestro, era un enseñador de la ley de Dios. Lo que me asombra es la manera como el Señor le refuta al hombre esto, porque le dice, ¿cómo siendo tú un hombre que enseña la doctrina de la ley y no sabes qué es nacer de nuevo? Es que no es tan sencillo esto de hablar del reino de los cielos, es lo que el Señor está diciendo. Está diciendo, mire, usted con su conocimiento, con su religión, usted con todo lo que sabe siendo maestro, no es tan simple pensar que va a ir al cielo. Por eso el Señor le dijo claramente, no puede ver el reino de Dios. Ahora, el versículo 5 dice, no puede entrar en el reino de Dios. Le estaba explicando a Nicodemo, no es la religión, no es el conocimiento, no es el hacer muchas cosas lo que hace que se entre en el reino de los cielos. Para entrar al cielo tiene que haber un proceso, primero en esta tierra. Ese proceso no se va a hacer en el cielo. Ese proceso no va a ser cuando usted, según los mitos y las religiones que hay en el mundo, cuando usted toque la puerta al cielo se produzca, o en el momento de la muerte se produzca un cambio. No, es en vida. El Señor está diciendo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y si no, no puede ver el reino de los cielos. Segundo, no puede entrar en el reino de los cielos. Es un proceso que solamente hace alguien, y lo voy a decir quién lo hace. Por favor, lea conmigo, y esto es importante que lo entienda porque tenemos que conocer la verdad de la palabra. Mira lo que dice exactamente el versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Quién hace el proceso? El Espíritu de Dios. ¿Cómo puede hacerse eso? Parece que el Señor le está diciendo, mire Nicodemo, y voy a decirlo así como el Señor se lo dio a entender. Nicodemo, con todo lo que usted sabe, con todo lo que usted conoce, usted está muerto. Y así en esa condición no puede entrar al reino de Dios. Usted tiene que recibir vida del Espíritu para que entre al cielo. ¿Cómo así? Así como lo oye. Para que seamos más claros, voy a mostrarle lo que dice el apóstol San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1, y voy a invitarle para que me acompañe allá. Vamos a escudriñar la palabra, que para eso estamos, es para escudriñar la palabra. Mire que el apóstol San Pablo lo dice así de esta manera en el capítulo 2, versículo 1, donde dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Nos damos cuenta a qué se refería el Señor con Nicodemo? Nicodemo, con todo lo que sabía, el conocimiento que tenía, el Señor le dijo que él estaba muerto en sus delitos y en sus pecados. ¿Por qué le dijo que le era necesario nacer de nuevo? Porque mientras Nicodemo viviera bajo la ley, tratando de obedecer la ley, tratando de caminar allí en el celo que tenía por Dios, pero estaba en su pecado, él estaba muerto. Y en esa condición no podía entrar al reino de Dios. Él necesitaba el proceso por el cual todos tenemos que pasar. Todos los seres humanos que quieran heredar la vida eterna
tiene que pasar por este proceso. Recibir la vida que solo el Espíritu Santo da. Lo está diciendo claramente. El que no naciere del agua y del Espíritu. Aquí, nacer del agua es de la palabra de Dios. Nacer del Espíritu es un proceso que hace el Espíritu de Dios dándonos vida a los que alguna vez estuvimos muertos en delitos y pecados. ¿Por qué habla que estamos muertos en delitos y pecados? Porque esa fue la condición en la que quedó Adán y Eva después de que desobedecieron a Dios. Y después de la desobediencia de Adán y Eva, entonces entró la desobediencia en todos los hombres en toda la tierra. Todos los hombres quedaron separados absolutamente de Dios. Y todos los hombres entraron en esa condición de pecado. Y el pecado es la separación de Dios con el hombre, la muerte. ¿A qué vino Jesucristo? A reconciliarnos con Dios, a darnos una vida nueva. Le voy a repetir, no es tan simple pensar que nosotros nos morimos y nos vamos para el cielo. Hay algo que hay que hacer en la tierra primero para entrar al reino de los cielos. Nacer del Espíritu de Dios, nacer de nuevo, ser regenerados. Otra palabra que voy a utilizar, estar convertidos. Conversión. Como el Señor le decía a los israelitas, arrepentíos y convertíos, les decía el Señor claramente. Ese proceso es de esta manera. Encontré un versículo por allá en el libro primero de Samuel, que es el del Antiguo Testamento, libro primero de Samuel, capítulo 10, y quiero por favor que usted me acompañe, si es tan amable, allá el primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 6, y el proceso es así. Mire que la palabra del Señor nos da las pautas y la sabiduría para comprender cada cosa. Primero de Samuel, capítulo 10, verso 6 dice así: Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Se da cuenta que aquí nos muestra claramente que el proceso lo hace el Espíritu de Dios, y que el Espíritu nos muda en otro hombre, nos hace entender lo que no entendíamos, nos hace ver lo que no veíamos, nos hace ver a Dios real, nos hace ver nuestra condición, nos hace comprender que nuestra condición es pecaminosa y que con pecados no entraremos al cielo. Nacer de nuevo es lo que también el apóstol San Pablo dijo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, lo dijo así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Se da cuenta? Que él está diciendo que hay un proceso en esta tierra, un cambio de mentalidad, un cambio de corazón. Hay una transformación que el Espíritu hace en una persona y que la hace nacer de nuevo aquí en la tierra para que pueda ser apto para entrar en el reino de los cielos. Les quise colocar como ejemplo un hombre como Nicodemo, un maestro de Israel, un hombre celoso de Dios, y que sin embargo el Señor dijo: mira, si en esa condición no puedes entrar en el reino de los cielos. Si eso estaba en el hombre que era un maestro de Israel, imagínense entonces en la raza humana, en nosotros. Todos necesitamos pasar por el proceso de nacer de nuevo para entrar en el cielo. No hay otra forma. Y solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Así que acérquese a Jesucristo y pídale que haga ese cambio en tu vida, que te haga nacer de nuevo. El Señor está dispuesto. A eso vino Él, a darnos vida, a quitar nuestros pecados y a darnos vida nueva para que seamos herederos del reino de los cielos. Voy a invitarle a que incline su rostro y oremos. Amado Dios y Padre nuestro, gracias por la claridad que nos das a través de tu palabra. Siempre te digo gracias por no dejarnos en tinieblas. Siempre te digo gracias por dejar que el Espíritu Santo nos guíe a través de la palabra bendita. Gracias porque Él nos enseñó, nuestro precioso Jesús, que la única manera de entrar al cielo es siendo en esta tierra renovados por el Espíritu, y el Espíritu está dispuesto. Así que hoy yo entrego mi vida y la vida de cada oyente, para que tu palabra haga el efecto de purificación en ellos, y para que reciban, Señor, el perdón de pecados por la sangre de Jesús, y nosotros nos sometamos a la palabra y sepamos que hay un camino único para entrar al cielo y se llama Jesucristo. Gracias por haberlo enviado
y por darnos el privilegio de conocer tu bendita palabra. Hoy te entregamos nuestras vidas y nos ponemos delante de ti. Queremos entrar al cielo. Por favor, la vida eterna, pero solo Jesucristo nos la da. Confiamos en ti y en tu verdadera palabra. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Estos son tiempos de refrigerio. Que el Señor siga impartiendo vida nueva en ustedes y que la bendición los alcance a donde vayan. Hasta una próxima oportunidad.